Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive un momento de grandes expectativas, pero sobre todo también de una amplia incertidumbre que paradójicamente no atiende los problemas de fondo de los ciudadanos. La mezcla tóxica de crisis económica, crisis sanitaria, crisis carcelaria y de seguridad no favorece una evaluación unilateral de un problema mucho más complejo. Al contrario, la respuesta del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza es más securitismo y acciones de orden represivo, dejando de lado las causas estructurales que originan estos problemas. Y si a eso se añade la pérdida de popularidad y apoyo de la gestión, que las encuestas hablan de cifras ya preocupantes, el momento no es el más adecuado para afrontar desafíos con un consenso político amplio, como recomiendan generalmente los consultores políticos. Pero también, con un escándalo como el de los papeles de Pandora, esa mezcla tóxica ya tiene indicios de crisis política de alta terapia, dicen también los entendidos, que parecería se resolvería por la vía de la llamada muerte cruzada. De todo esto queremos conversar con el jurista y analista político Rommel Jurado, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rommel, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo evalúas este momento en función de lo que acabo de mencionar, con un añadido más, estado de excepción para supuestamente garantizar la seguridad de los ecuatorianos? Gracias, Orlando. Siempre es un placer conversar contigo y con tu audiencia. Varias cosas que decir. Empecemos por el final, el estado de excepción. Un estado de excepción que en principio parece ser declarado para combatir la delincuencia y la inseguridad, pero que se produce en el marco de una serie de movilizaciones de los agricultores, de los trabajadores, del movimiento indígena, y que desde mi perspectiva debería ser clarificado por la Corte Constitucional en su alcance. El estado de excepción efectivamente debe servir exclusivamente para combatir la delincuencia y la inseguridad, y de ninguna manera para coartar el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente, a protestar y a reclamar justamente por sus derechos. Pero a ver, un estado de excepción pensando en la seguridad, cuando lo que en la práctica ocurre es que la situación de los ecuatorianos está sentada o más profundamente enraizada en la situación económica, y no hay empleo, hay despidos por el contrario, no hay medidas que favorezcan la generación de empleo, y en esa lógica, ¿cómo se compadece, digamos, esta realidad cruel de los ecuatorianos frente a la inseguridad, que parecería, insisto en la metáfora, una mezcla tóxica? Miren, lastimosamente el presidente Lasso ha sido ciertamente demagogo en ciertas propuestas jurídicas que ha formulado. En ese sentido, por ejemplo, este estado de excepción que se produce supuestamente para combatir la delincuencia se realiza y puede ser tomado también para reprimir la protesta social que se avecina en el marco de una crisis política que ya no se presume que Pero está ya aquí. Hubo paro nacional ayer, incluso en las redes sociales fue tendencia todo el día, y en la prensa, por supuesto, no apareció nada. Por supuesto, esta imposibilidad de procesar los reclamos ciudadanos, de frenar las movilizaciones sociales, de darles una respuesta a los ciudadanos que satisfagan sus preocupaciones y demandas, hace que la respuesta sea la violencia y la represión. Para poder hacerla con confianza, entre comillas, se establece un estado de excepción que permitiría a las autoridades policiales y militares hacer uso de la fuerza, incluso de forma desmedida. Esto lo digo porque el propio presidente Lasso realiza el anuncio del estado de excepción con una promesa, la promesa de indultar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que cumplan actos que puedan ser motivo de juicios. Es una promesa absolutamente demagógica. Ya existe además, ¿no? Ya existe en el Código de Orden de Seguridad, ya existen las garantías para aquellos policías y militares que puedan ejercer acciones de orden represivo y no tengan represalias de orden jurídico. A ver, vamos a clarificar. El presidente Lasso promete indulto. Sí. El indulto no se puede dar de ninguna manera por actos de servicio policial o militar a militares o policías en servicio activo. El indulto solamente procede en favor de personas privadas de la libertad con sentencia ejecutoriada, es decir, gente que ya ha sido juzgada. Y que cuando es juzgada además pasa al servicio pasivo, sale de las Fuerzas Armadas o de la policía. Exactamente, y que ha sido considerada culpable. Claro. Entonces, esto es lo que está prometiendo de una manera demagógica, tratando de infundir en las fuerzas del orden una falsa seguridad
que desde mi perspectiva estimula la comisión de violaciones de derechos humanos. Eso es riesgoso y por eso la Corte Constitucional tiene que clarificar el alcance del estado de excepción y recordarles a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional su deber primordial de respetar los derechos humanos en sus actos de servicio. Ya, pero Rommel, sí es importante lo que acabas de mencionar porque tanto Lenín Moreno él usó y ahora el presidente Lasso usa el estado de excepción y usan los estados de seguridad para atender problemas que son urgentes, pero no los han resuelto, ni Lenín Moreno en general y Lasso con las cárceles. Entonces, ¿para qué sirve un estado de excepción? ¿Cómo le hacemos entender a nuestra audiencia de América Latina que esta herramienta, siendo importante, no resuelve el problema que intenta afectar? Un estado de excepción tiene una finalidad específica y tiene un control de la Corte de Constitucionalidad para que esa finalidad efectivamente se cumpla. Lastimosamente, tanto el gobierno de Lenín Moreno como ahora el caso del gobierno del presidente Lasso están usando los estados de excepción de forma ambigua para promover un cerco de represión respecto a las posibles protestas sociales que se van a realizar en estos días y que lastimosamente configuraron hechos de triste recordación como la represión de octubre con muchísimas víctimas letales, muchísimos heridos, muchísimas personas privadas de la libertad arbitrariamente y que ha motivado una demanda por delitos de lesa humanidad, una denuncia por delitos de lesa humanidad en contra del propio presidente Moreno y la ex ministra de Gobierno María Paula Romo y el ex ministro de Defensa Osvaldo Jarrín. Entonces no hay que perder el contexto. Lastimosamente, los estados de excepción no están siendo adecuadamente utilizados para resolver los problemas de la ciudadanía. Por suerte, tenemos una Corte Constitucional que debe clarificar el alcance del estado de excepción y debe ratificar el rol de respeto de las fuerzas del orden respecto de los derechos humanos. Pero Rommel, también hay otro elemento, quizás desde mi ignorancia jurídica yo puedo entender de una manera y desde la sapiencia tuya podrías explicarnos mejor. En el artículo 1 habla de un estado de excepción a nivel nacional. En el artículo 2 dice, en cambio, para determinadas provincias. Esto no constituye, digamos, un error de orden jurídico porque, a más de confundir, digamos que señala prioridades que no están clarificadas en el mismo decreto. Esto, por ejemplo, la Corte Constitucional podría revisar y devolverle, como hizo la Asamblea con el presupuesto y con la ley de creando oportunidades, devolverle, decirle, explíqueme claramente por qué señala aquí una cosa y acá otra. ¿Es posible hacer eso también? Sí, la Corte Constitucional puede efectivamente matizar, aclarar, redefinir el alcance del estado de excepción o negar incluso la constitucionalidad del mismo. Pero siempre es necesario decirlo todo. Un estado de excepción, si se amerita, puede extenderse en su jurisdicción, es decir, inicialmente es para unas provincias y puede extenderse a nivel nacional si las condiciones de hecho así lo requieren. Esto es posible, es totalmente jurídico. Pero si es así, entonces, ¿cómo se explica la necesidad de esto desde el punto de vista jurídico? ¿Qué garantías hay? ¿Qué es lo que se afronta con esto? ¿Hasta dónde el alcance da resultado de lo que pretende el presidente? Es decir, acabar con el narcotráfico, acabar con la violencia, acabar con la inseguridad. ¿Es posible a partir de un estado de excepción? Un estado de excepción crea condiciones especiales. ¿Por qué? Porque facilita la movilización de recursos públicos, porque permite actuar a las Fuerzas Armadas en roles especiales, por ejemplo, relacionados con ciertos aspectos de la seguridad interna en apoyo a la policía, porque eventualmente puede restringir ciertos derechos ciudadanos, como el derecho a la libertad de información o el derecho a la asociación o el derecho de libre circulación, siempre que conste en el texto del estado de excepción y se justifique la limitación de estos derechos. Un estado de excepción, efectivamente, cuando hay circunstancias como una catástrofe o circunstancias, un terremoto, por ejemplo, o una pandemia, pueden efectivamente facilitarle al Estado el cumplimiento de sus deberes, priorizando y agilizando ciertos procesos. Pero un estado de excepción que solo tiene como trasfondo reprimir la protesta social, por mucho maquillaje que le pongas, la Corte Constitucional, si se da cuenta de eso, tiene que decir, vamos a clarificar las cosas. ¿Para qué es el estado de excepción? ¿Cuánto dura? ¿Qué derechos limita? ¿Cuáles son las acciones de movilización de recursos que se van a realizar? ¿Con qué destino? Y cómo proteger a la protesta legítima, al reclamo legítimo y pacífico que los ciudadanos podemos realizar. Pero entonces, en eso, si el estado de excepción, como lo planteó, como lo explicó el presidente Guillermo Lasso en cadena nacional, es para atacar el narcotráfico. Efectivamente, el problema del narcotráfico es grave en el Ecuador. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Qué implicaciones tiene? Porque él habla incluso de delitos directos e indirectos provocados por el narcotráfico. ¿Es verdad así? ¿Está sobredimensionando? Efectivamente, incluso algunos creen que está subestimando.
Mira, desde mi perspectiva, lo que el presidente Lasso propone es demagógico y es poco cierto, por no decir mentira. No se puede combatir un fenómeno delincuencial, estructural, de organización criminal internacional a través de un estado de emergencia. Hacen falta políticas públicas firmes, legislación que permita actuar de manera adecuada, hace falta mucha movilización de recursos de manera sostenida, hace falta inversión pública en educación, hacen falta muchísimas cosas. En ese sentido, a mí este pretexto para declarar el estado de excepción es eso, un pretexto. Por eso, mi llamado constante a que la Corte Constitucional haga una revisión exhaustiva de las causas que ha esgrimido el presidente Lasso para establecer el estado de excepción y los alcances del estado de excepción. Porque siento, esta es mi percepción, que lastimosamente el estado de excepción está destinado a reprimir la protesta social con el pretexto del combate a la delincuencia. Hagamos la primera pausa, Rommel, y enseguida volvamos para analizar incluso la perspectiva política en función de lo que ha pasado en las últimas horas y semanas, es decir, una investigación alrededor de los llamados papeles de Pandora y también lo otro, que es muy importante, la misma protesta social que va calentando las calles y también las carreteras del Ecuador. Hagamos la primera pausa. Estamos aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y seguimos conversando con Rommel Jurado a propósito de lo que ocurre, esta coyuntura bastante complicada, compleja, a ratos inentendible del Ecuador. Rommel, uno de los elementos de esta coyuntura tiene que ver con la denuncia de los llamados papeles de Pandora. El presidente Guillermo Lasso hasta ahora no ha podido desvirtuar y cada vez que aparece dice una cosa que puede contradecir o cambiar lo que dijo hace 4 años. Por ejemplo, en una entrevista con un canal local dijo que él se deshizo y que tiene plata afuera de sus cuentas offshore. Esto en la prensa nacional no ha sido muy destacado porque parecería que lo cubren, que lo cuidan al presidente. Pero ¿qué implicaciones tendría que él revele o que se revele en la investigación que efectivamente él no estaba legalmente en condiciones de asumir la presidencia y menos de ser candidato? Mira, yo quisiera empezar por analizar las consecuencias internacionales de que el presidente del Ecuador sea considerada por la prensa mundial como un evasor de impuestos. Esto es supremamente perjudicial para la imagen del país, para el propio presidente de la República, para nuestra estabilidad democrática. No se trata de un juicio político de sus opositores, ni se trata de una acusación fundada en la animadversión al presidente. Se trata de una investigación realizada por 600 periodistas y publicada en los principales medios internacionales. Desde ahí ya el presidente Lasso tiene una complicación personal, pero que también implica al país entero sobre la credibilidad y la respetabilidad del Ecuador y de su gobierno en el mundo internacional. Pero luego viene la situación interna. La situación interna es que la Asamblea Nacional, cumpliendo su papel fiscalizador, pues le asigna a una comisión la investigación de este caso y le pide que actúe de acuerdo al debido proceso. En el marco de ese debido proceso es llamado el propio presidente Lasso, que comparecerá el día jueves, la esposa del presidente Lasso, que comparecerá el día miércoles, y su hijo, que comparecerá también el día miércoles, para que expliquen si ha habido transacciones que implican transferencia de dominio, de propiedad del patrimonio del presidente Lasso hacia su esposa o hacia su hijo o hacia otras personas en paraísos fiscales. De corroborarse esta información, de existir esta información, las consecuencias para el presidente Lasso serían gravísimas, para el presidente Lasso y para el país también, porque lo que procedería en este caso es la destitución por incumplimiento de la ley. Habría una especie de defraudación política y jurídica que le ha permitido llegar al cargo de presidente y no podría ejercerlo por tener patrimonio en paraísos fiscales si estas acusaciones llegan a corroborarse. Y en el marco de esto, el presidente Lasso decide convocar a una movilización a realizarse el día miércoles para mostrar apoyo popular.
Pero el mismo día están convocadas movilizaciones del movimiento de trabajadores, están convocadas movilizaciones del movimiento indígena y desde ayer ya iniciaron el paro nacional los agricultores del país. Entonces la situación de crisis política que vive el gobierno se está trasladando casi por iniciativa del propio presidente Lasso a las calles. Y esto es supremamente problemático. En ese escenario hay un elemento que es añadido y que ahora, o desde ayer, desde el día de ayer ya empezó a analizarse, es que la caída en la credibilidad, en la popularidad y en el apoyo a la gestión del presidente cae, es decir, una mezcla tóxica, insisto en la figura, donde movilización, dudas sobre eso, posible juicio político o investigación judicial sobre el tema y caída en la popularidad, dan cuenta de un escenario que solamente se ha vivido en el Ecuador, por ejemplo, en el año 99 con Yamil Maguad. La verdad es que sí, esto es como se dijo en algún momento refiriéndose al tema económico, pero esta vez al tema político, una tormenta perfecta. Crisis carcelaria, acusaciones internacionales de posible evasión de impuestos que causarían la destitución de la presidencia de la República. ¿Qué es lo que podría pasar en Chile, donde sí hay investigación fiscal y hay una iniciativa ya en el Congreso? Efectivamente. No se libra también de que aquí en el Ecuador se inicien investigaciones penales por comisión de posibles delitos tributarios o elusiones tributarias. Por otro lado, tenemos crisis carcelaria, crisis de inseguridad, altos índices de desempleo. No ha desaparecido la crisis sanitaria, además, todavía. La crisis sanitaria todavía está presente y un descenso vertiginoso de la popularidad y credibilidad del presidente según las encuestas que hemos podido ver en los últimos días. Unos hablan de 14 puntos y otros hablan hasta de 40 puntos de descenso. Eso es una tormenta perfecta para el presidente Lasso, que además tiene muy pocas salidas constitucionales e institucionales. Se han hecho análisis sobre cuáles son las vías de salida del presidente. Muerte cruzada es una buena opción para el presidente, la destitución es una opción pésima para el presidente, pero que es una opción democrática también. E incluso se ha llegado a hablar de cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas en un escenario tan convulso como este. Y es una cosa que hay que analizar con respeto y con seriedad. Pero, Rommel, uno de los elementos que a mí en lo particular me preocupa es que él podría optar por la muerte cruzada, es decir, la figura que cierra la asamblea, gobierna por 6 meses, convoca elecciones, pero al mismo tiempo con esa herramienta lo que haría es evitar el juicio político y la destitución. Entonces sería una herramienta perfecta para decir, yo no tengo nada que ver con eso, los que hicieron eso se fueron a la casa, convoca elecciones y si pierde dice, bueno, fue pérdida en elecciones y no por la destitución. Es verdad, en términos de costos políticos para el presidente Lasso, el escenario de la muerte cruzada, que no es otra cosa que cerrar la asamblea, convocar a elecciones y gobernar mediante decretos ley por un tiempo que la ley establece, sería el mejor escenario para el presidente, claro. Le daría algún grado de cobertura, una cierta salida política. No le garantiza indemnidad porque las investigaciones continuarán y las posibilidades de juicio político pues en el Ecuador se implican que hasta un año después de salir del cargo puedes ser sometido a juicio político, pero le darían mucho aire y posibilidad de preparar su salida. La destitución es su peor escenario y en ese sentido, lastimosamente, parece ser que las opciones del presidente Lasso son muy escasas. No tiene apoyo en la asamblea, no tiene aliados, las acusaciones son muy fuertes y todos los días se devela información que parecen corroborar pues que efectivamente tenía patrimonio en paraísos fiscales y que fue transferido a familiares cercanos. No quiero dejar de tocar un elemento que es muy importante en esto, Rommel, y en la mirada política se puede analizar distintas perspectivas, pero hay una. El presidente Guillermo Lasso optó por escoger a sus rivales, sus adversarios, por no mencionar la palabra enemigos, y señaló a Rafael Correa, a Jaime Nebot y a Leonidas Issa como los conspiradores y les etiquetó como el triunvirato de la conspiración. Esto de abrirse un frente político que coloca ya el nombre y apellido de los adversarios, ¿crees que efectivamente es una salida política, es una salida estratégica o por el contrario es una pésima jugada que lo que hace es unir a 3 sectores políticos que en sí mismos no han sido unidos, no han estado trabajando unidos? Mira, yo creo que no sé si es mala asesoría, inexperiencia o prepotencia. Efectivamente, Guillermo Lasso había conversado con los 3 sectores en momentos distintos, porque los 3 sectores a los que nos hemos referido pensaban una posibilidad racional de gestión de lo público con una oposición racional. O sea, una gobernabilidad. Una gobernabilidad, efectivamente. Pero al no haber logrado ese acuerdo de gobernabilidad,
pues la oposición sigue existiendo y la crítica sigue existiendo. Ante tales acusaciones que ha recibido el presidente Lasso, ante su debilidad política, en lugar de tratar de restañar relaciones de gobernabilidad con una oposición propositiva, lo que decide es poner en el frente de la enemistad a los tres y además juntarlos. Claro, claro. Jaime Nebot es sin duda el líder de la centro derecha más poderoso de los últimos 20 años y lo va a seguir siendo mientras viva, creo yo. Claro. Rafael Correa representa el progresismo, un 33% de las personas que es su voto duro y que tienen la convicción de que el país puede cambiar hacia la izquierda o desde el centro a la centroizquierda. Y Leonidas Issa representa, desde mi perspectiva, ese otro 20% de ecuatorianos que creen una izquierda más radical y además desde la perspectiva del movimiento indígena. Es decir, ha colocado a las tres poderosas, más grandes fuerzas políticas del país y sociales del país en su contra, injuriándoles incluso personalmente. Hay una respuesta del abogado Jaime Nebot, presidente Lasso, que es demoledora, donde con palabras muy finas le declara su enemistad perpetua. Y, pues déjenme decirlo, Jaime Nebot es un adversario político que nadie quisiera tener. Pero además señala dos cosas que son, le dice a Jaime Nebot que ha sido casi que el artífice de muchos golpes de Estado. Dos, le señala como mafioso. Y tercero, hay un elemento que es sustancial, es decir, él fue el artífice de su triunfo, porque lo que tuvo Guillermo Lasso, el 19,7%, no le hubiese alcanzado sin el apoyo de Jaime Nebot en Guayas, que es el fortín del Partido Social Cristiano. Jaime Nebot se encarga de hacerle acuerdo de esto. Pone un video en que de boca del propio Lasso le agradece prácticamente el triunfo a la presidencia y dice que sin él no se hubiera podido llegar, claro, y le lleva a los altares, le declara casi héroe y ahora le injuria públicamente. La respuesta de Jaime Nebot políticamente también es muy contundente, porque le dice, de ahora en adelante nosotros vamos a ser adversarios políticos sin concesiones y las promesas que yo hice cuando le debé la presidencia, me ocuparé de que se cumplan. Y si no se cumplen, me ocuparé de reclamar por ello. Claramente una oposición decidida. Para cerrar entonces, un elemento clave es ¿hasta dónde el movimiento social y popular está preparado para afrontar con la misma dimensión, con la misma incluso intensidad que lo hizo, por ejemplo, en su momento contra Lenín Moreno? Es posible, vemos que incluso en ese movimiento y en ese sector popular confluyen ahora actores que no participaron de octubre del 2019, como arroceros, bananeros, etcétera, es decir, sectores agrícolas y campesinos que no necesariamente estaban vinculados porque son sectores productivos, no precisamente aliados con la CONAIE. Lenín Moreno pudo sostenerse en buena medida porque en la asamblea había cooptado una facción de disidentes de la Revolución Ciudadana. Hay una investigación que se realiza sobre cómo la ex ministra de Gobierno María Paula Romo se relacionó con estos asambleístas, incluso prometiendo o dando algún tipo de dádiva o cuestiones de asignación de hospitales, cargos, contratos, etc. También se sostuvo porque el Partido Social Cristiano y creo conformaron una alianza legislativa que, sumado a estos legisladores, sostuvo en el poder a Lenín Moreno, porque los grandes medios de comunicación social del Ecuador apoyaron a Lenín Moreno y porque detrás de él había el capital financiero. No tenía apoyos populares. De hecho, su popularidad era muy baja. Claro. El escenario de Lasso es todavía peor, porque Lasso, salvándose a sí mismo, no tiene ni siquiera el apoyo de todos los empresarios. Hay empresarios que están muy molestos con la situación del país. No lo dirán públicamente, pero están molestos. Los sectores sociales han levantado serias críticas al gobierno y hacen reclamos contundentes relacionados con la elevación de los precios de los combustibles, con los no despidos, con la garantía de ciertos derechos básicos, con la no reducción de otros derechos más. Tiene adversarios políticos poderosos, como ya hemos dicho, no cuenta con el apoyo del Partido Social Cristiano. Su líder máximo le ha declarado públicamente la enemistad al presidente Lasso. El presidente Rafael Correa también públicamente se ha declarado un opositor razonable y todo el movimiento de la Revolución Ciudadana también. Y la CONAIE, este gran movimiento indígena, ha organizado ya o está organizando ya movilizaciones que se van a concretar de ahora y no sabemos cuánto, porque la lógica de sus movilizaciones no es de hago un evento, sino que todo el país, poco a poco, de manera progresiva, hasta conseguir las reivindicaciones justas que están planteando, se va movilizando. Entonces, tiene muchísimo en contra el presidente Lasso. Pero tiene un factor a su favor. Viene el secretario de Estado de los Estados Unidos, señor, se me va el nombre ahora, y
Con eso además augura, según sus periodistas oficialistas ahora, los portales que ahora le apoyan al señor Guillermo Lasso, de que vienen miles de millones de dólares para la obra pública, con la venia de la embajada, con la presencia de un alto funcionario como es el secretario de Estado, más la plata que inyectarían al país. ¿Crees que se compensa este otro escenario? La verdad no, por una cuestión de tiempos. El tiempo que tiene la comisión que investiga los Pandora Papers, en los que estaría involucrado el presidente Lasso, tiene 30 días para pronunciarse Que ya en quedan su informe. 3 semanas nomás. Exactamente, Sí, es decir, ajá. el reloj le suena al presidente Lasso y cualquier promesa que realice, cualquier posibilidad de financiamiento internacional o de obra pública es algo que se concretará en meses o incluso en años. Entonces los tiempos están totalmente en contra del presidente Lasso. Gracias, Romer. Muy amable por atender esta invitación. Estamos Gracias pendientes, también. además de lo que pueda ocurrir a partir de estos días. No se olviden, el día de mañana, miércoles, estará presente en la Asamblea Nacional la esposa y el hijo del presidente Guillermo Lasso, y el propio Guillermo Lasso Mendoza estará el próximo día jueves en la Asamblea Nacional para explicar, confirmar o confirmar, si se llama así, lo que se ha denunciado a través de 600 periodistas y varios medios internacionales de que el señor Guillermo Lasso tiene cuentas fuera del país y que podría, según eso, haber sido incriminado en su momento, pues más adelante también podría ser lo mismo, de evasor de impuestos. Grave delito que se sanciona, si es que es en cambio, en estas condiciones, funcionario público con la destitución del cargo. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.